Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. El estado de California arde como una tea. Supongo que lo habréis visto en la televisión a lo largo por internet, se entiende. Pero como es que verlo lo habéis visto seguro porque lo hemos visto todos. Lo han dado prácticamente todos los informativos y los periódicos. Unos incendios espectaculares en el norte de California. Lo hace además fuera de estación porque estamos a mediados de noviembre y los incendios son comunes en California, sí, es un lugar, es uno de los estados, es de hecho el estado famoso en Estados Unidos por los incendios, pero suelen ser bastante más comunes en los meses estivales, cuando aprieta el calor y no llueve demasiado. Solo en el incendio de Paradise, que es el mayor de todos, los de esta última ola de incendios, esto está al norte de Sacramento, han muerto más de 70 personas y hay unas 1000 desaparecidas. La catástrofe es de tal envergadura que Donald Trump en persona se ha desplazado desde Washington, que no está precisamente al lado, está en la otra punta del país, para supervisar sobre el terreno los efectos devastadores del incendio. Estas imágenes también las hemos podido ver, una auténtica tierra quemada, parecía aquello que había pasado por encima de la marabunta. Bueno, había pasado algo bastante peor que la marabunta, que es un incendio. En este punto muchos se preguntan cómo es posible que se haya producido un incendio de estas características en pleno otoño. Eso es una de las preguntas que se hacen. Y otros lo que se preguntan es por qué ha sido tan mortífero, cómo es posible que haya y estén todavía encontrando cadáveres. Y por último, muchos se preguntan, entre ellos yo mismo, ¿por qué en un país como Estados Unidos, que es el país más rico y más poderoso del mundo, cómo es posible que un país así de importante lo ponga en jaque un incendio, por muy grande que sea, pero un incendio? ¿Cómo es posible, en definitiva, que en el estado más rico del país más rico se vean sometidos y castigados, como os decía, en jaque por un simple incendio? Los incendios fuera de temporada se ve que no son algo fuera de lo común, al menos en California. Aquí es muy raro en España. España es un país donde también hay incendios, como todos los países de la cuenca del Mediterráneo. Los hay también en Portugal, en Italia, en Francia, por supuesto, en el sur de Francia, en Grecia. Y estamos acostumbrados a vivir con ello, pero sobre todo en verano. Es raro encontrar incendios ya en el mes de noviembre o en diciembre. Es bastante, de hecho, sorprende cuando hay uno de ellos. Y, por supuesto, no de las características de los incendios como este de Paradise de la semana pasada, que todavía, por cierto, no se ha terminado de extinguir del todo a estas horas. Pues bien, no es la primera vez que sucede, no es una extrañeza. En el propio Paradise hubo un incendio también bastante gordo hace unos años, pero es que hace un año, sí, justo aproximadamente un año, bueno, algo más, esto fue a principios de diciembre de 2017, lo que ardió fue el sur de California. Acordaos, esas imágenes fueron espectaculares. Las llamadas amenazaron y sitiaron la propia ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad, como bien sabemos todos, inmensa. Podríamos considerarla, es de hecho una megalópolis. Fueron evacuadas decenas de miles de personas de un montón de ciudades alrededor de Los Ángeles y hasta del propio Los Ángeles. Se cortaron infinidad de autopistas y de carreteras. Y bueno, nos llegaron unas imágenes que eran dignas de ser vistas y dignas de pasar a la historia, imágenes impactantes que obviamente no tardaron en dar la vuelta al mundo. Los fuegos de Los Ángeles del año pasado, los incendios de angelinos, fueron varios, de hecho no fue solo uno. Iban desde Ventura, que está en la costa, al norte de la ciudad, pues a la Sierra de San Gabriel, que ya está en el interior, pasando por el Valle de San Fernando. Recuerdo, estoy ahora haciendo memoria con el mapa del año pasado, que me llamó mucho la atención. Este incendio era como si lo hubieran puesto a la ciudad de las estrellas, es decir, a Los Ángeles le hubieran puesto una corona de fuego, un verdadero anillo de fuego que llamaba la atención por lo cerca que estaban las llamadas de la civilización, y sobre todo de una civilización tan grande como es la ciudad de Los Ángeles, y cómo la gente salía corriendo y se podían ver a los bomberos de aquí para allá con los camiones, casas muy cerquita ya del centro ardiendo como teas. El viento soplaba además, por lo visto, no estaba yo allí para experimentarlo, pero se podía ver cómo soplaba el viento con fuerza, especialmente en las sierras que están detrás de la ciudad de Los Ángeles. Era un viento, al parecer, seco, muy caliente, que venía directamente desde el desierto de Mojave. Claro, en este punto, cuando uno se pone en la piel de los angelinos, dice, bueno,
A fin de cuentas, Los Ángeles es una ciudad levantada, de la nada, por cierto, hay así una simple misión española muy pequeñita, a las puertas mismas de un desierto. Los Ángeles está entre la costa del Pacífico y el desierto, poco menos. Bueno, no es propiamente el desierto, pero la misma puerta del desierto. Tiene además una pluviosidad muy baja en esa canción de los años 70, ¿no? Nunca llueve en el sur de California, y tampoco tiene un invierno propiamente dicho. Las ciudades del sur de California, tipo Los Ángeles, San Diego y tal, tienen un invierno muy, muy dulce, y esa es la razón por la cual pues muchos estadounidenses se van a vivir allí, ¿no? Este año, sin embargo, no ha ardido el sur de California, que, como digo, no llueve nunca, o muy pocas veces, y además sí, casi siempre hace calor. Lo que ha ardido es el norte del estado, que tiene un clima ya mucho más templado y bastante más lluvioso. Esta vez lo que ha dado la vuelta al mundo han sido las imágenes de las llamas en una pequeña localidad que yo, por supuesto, desconocía, pero es que creo que hasta los propios californianos desconocían de su existencia, a no ser que viviesen por esa zona o por Sacramento. Una ciudad pequeñita, no creo que ni tenga el tamaño de ciudad, creo que unos 10.000 habitantes, que se llama Paradise, que está enclavada en una zona boscosa a 150 kilómetros al norte de Sacramento, es decir, en el centro norte del estado. Este es un lugar en el que llueve bastante. Y bueno, si uno ve las imágenes, si bajáis con el Street View de Google a las carreteras de la zona del propio Paradise, veréis que aquello es de un verdor y una exuberancia tremenda, unos árboles gigantescos, unas praderas verdes fantásticas. Lo último que piensas es que vaya a ser pasto de las llamas en el mes de noviembre, y además de una manera tan destructiva. Los incendios no han sido a estas alturas todavía extinguidos del todo, como os decía hace un momento, pero ha ardido tal cantidad de superficie en el norte de California que el humo, y esto es bastante llamativo, ha llegado hasta San Francisco. Por supuesto, a Sacramento, que está solo a 150 kilómetros, pero a San Francisco, que está mucho más al sur y mucho más al oeste. Está en la costa del Pacífico, está calculado, yo me he medido unos 250 kilómetros aproximadamente. El Ayuntamiento de San Francisco ha tenido que dar un aviso advirtiendo de la mala calidad del aire. Pero claro, esta vez no a causa del tráfico rodado, que es lo habitual en California, un estado bastante nuevo, hecho para el carro, ¿no? Hecho para los coches, para andar con las autopistas más impresionantes de todo Estados Unidos. Pero esta vez no es por eso, sino por la quema gigantesca que se está produciendo en el interior del estado. A mí, cuando menos, me parece chocante. Ya me lo pareció el año pasado, y este año, cuando he vuelto a verlo, a raíz de este incendio de Paradise, este fin de semana, que lo he estado siguiendo a través de medios estadounidenses, naturalmente, y me ha llamado la atención que la capital mundial de la industria del espectáculo, que es Los Ángeles, un año, en 2017, y luego la capital mundial de la industria tecnológica, o el mayor centro de tecnología e innovación mundial, que es San Francisco, y las ciudades en torno a San Francisco, donde está Palo Alto y donde están Apple. Bueno, Amazon no, Amazon está en Seattle, está más al norte, pero vamos, las principales compañías tecnológicas, dos lugares punteros, ricos hasta la náusea, con unas rentas per cápita mareantes. Pues me pareció chocante, y me sigue pareciendo chocante, que se vean afectados por algo tan tercermundista como un incendio. Y esto me ha llevado a pensar, y a interesarme por el tema, obviamente, de que hay algo que no funciona en California, o no funciona lo suficientemente bien en California. Si estuviéramos recibiendo estas imágenes, pues, de un país más pobre, no lo sé, Turquía, por ejemplo, las llamas amenazan la ciudad de Esmirna. Bueno, podríamos llegar a entenderlo, claro. Bueno, no pueden vigilarlo, eso cuesta dinero, la prevención. No disponen de los medios para extinguirlo, los medios adecuados, aviones, helicópteros, los retenes suficientes. Pero claro, esto te lo cuentan de California y te cuesta más. Claro, a partir de aquí, esto lo he pensado yo, pero no he sido el único que lo ha pensado, como es lógico. Además, habida cuenta de que son ya 2 años seguidos que en los meses de noviembre y diciembre se les monta un incendio de padre muy señor mío en el mismo estado. Así que los especialistas han empezado a deshojar las causas, como si fuera una margarita. El primer culpable es el calor. Dicen que es que este año la temperatura está siendo o ha sido especialmente alta. He ido a mirar los datos de temperatura de California y efectivamente este año está unos 2 o 3 grados por encima de la
la temperatura promedio en los últimos 100 años, es decir, que están teniendo un otoño cálido. Un poquito, no mucho, pero un poquito más de calor de lo normal. Claro, esto está bien, pero es que el calor per se no provoca incendios, a no ser que estemos hablando, pues eso, de calores infernales, calores de 90 grados centígrados, una cosa así, que en ese caso sí que, por supuesto, todo entra en llamas, ¿no? Estamos hablando, pues, de una temperatura media de lo mismo en el norte de California, de 12 grados, pues está siendo de 14, claro. El calor, como os decía, por sí mismo no genera un incendio, no sé que sea muy alto. De ser así, la selva del Amazonas estaría ardiendo en todo momento, o la jungla, la Candona, a todas horas. Bueno, hace un calor infernal. Y por lo tanto esto tiene que ponerse a arder. Hay algo más, evidentemente, que el calor. La precipitación también cuenta, y cuenta bastante. La vegetación seca es como... Bueno, arde como vegetación seca. Hojas secas y la temperatura es alta, un chispazo y automáticamente pues eso empieza a arder. Y al parecer, también he ido a mirar los datos, por supuesto, en California ha llovido menos de lo habitual, especialmente en los últimos meses. Claro, aquí ya en este punto, la intuición lo que nos dice es que sequía y altas temperaturas pues son un cóctel letal para los incendios. Es casi lo único que necesita un incendio para aparecer, para desatarse y reproducirse y convertirse en una pesadilla. Pero claro, ese cóctel se sirve muy a menudo en España. De hecho, todos los años en verano. Altas temperaturas y poca lluvia. La España, además, iba a decir la España que no llueve tanto. La España que llueve mucho como Galicia también sucede muchos veranos que se dan ambas cosas. Y bien, padecemos incendios, pero es mucho menos común que esto se produzca en invierno o en otoño. Y sobre todo es bastante menos común que sean tan mortíferos como estos de California. Especialmente como este de Paradise, que al final la lista de muertos puede irse por encima del centenar. Ya decía que hay como 1000 desaparecidos. Con esto no quiero decir que estén todos muertos, pero que hay una alta posibilidad de que aparezcan unas cuantas decenas más de muertos entre las cenizas. Luego en California se da la circunstancia de que ha llovido algo menos de lo normal, como os decía. Pero en la mayor parte del estado hay algunas zonas, especialmente el sur, donde sí ha llovido muy poco, es decir, donde ya no llueve nunca o casi nunca, pues este año no ha llovido nunca. Pero la mayor parte del estado no tiene una sequía declarada, una sequía como tal. Los bosques que rodean Paradise son dos bosques nacionales, uno se llama el de Mendocino y otro el de Plumas. No están de hecho especialmente secos, quizá un poquito más que otros años, pero nada especialmente alarmante. Luego aquí nos encontramos con causas de mayor calado que las puramente climáticas, que evidentemente tienen su influencia, como es lógico, pero creo que no son suficientes, que va un poquito más allá. Si solo fuese humedad o poca humedad y temperaturas altas, pues sería esto el pan nuestro de cada día, no solo en California, sino en todas las latitudes medias o allá donde haya un clima de tipo mediterráneo. Hay que buscar otras causas, aparte de estas, que son las que están más a la vista. No lo sé, quizá habría que mirar hacia cosas que los estadounidenses dan por hecho, pero los que no lo somos nos llaman la atención. Vemos esos detalles que ellos de natural no ven. Igual que ellos ven los nuestros, que nosotros no los percibimos porque estamos acostumbrados a tenerlos delante. Habría que mirar, no lo sé, tal vez al urbanismo típicamente anglosajón, que es extraordinariamente disperso. Bueno, ya sabéis, los suburbs famosos y la manera en la que hacen un pueblecito de 7.000 habitantes en Estados Unidos es muy extenso. La frontera, el límite entre el campo y la ciudad no está del todo claro, es muy difuso. De hecho, en las imágenes que nos han llegado desde Paradise, lo que nos ha mostrado es una ciudad dentro de un bosque. Eso me ha llamado la atención. Una ciudad bastante grande, de casas muy separadas entre sí, dentro de un bosque. Una especie de, llamémoslo, ciudad-jardín, que está a caballo entre lo urbano y lo campestre. Muy bonito, sin duda, cuando está verde, claro. Las imágenes que veíamos eran dantescas.
Bien, extinguir un fuego en un lugar así, con ese tipo de hábitat, tipo de poblamiento, la verdad es que no debe de ser lo más fácil. Al contrario, tiene que ser bastante complicado. Y al haber tanta gente distribuida y dispersa por tanto espacio, por tanta superficie, pues costará evacuarla. Y por supuesto también, una vez están las llamas encima, rescatarla. Claro que por mucho que carguemos las culpas sobre el urbanismo, los estadounidenses no van a cambiar a estas alturas su modo de entender las áreas suburbanas, algo que por lo demás forma parte de su identidad nacional, no lo olvidemos. Muy orgullosos que se encuentran de esos suburbs gigantescos a las afueras de las ciudades. Luego te pasan la vida conduciendo, pero bueno, eso es un caso aparte. Luego todo lo que les queda es prevenir. Si dan por hecho que California hace calor, incluso a veces en otoño, en California llueve poco, bueno, aunque en el caso de la pluviosidad, he estado mirando la de Paradise y es bastante alta, pero bueno, puede darle por no llover, que haya una sequía. Y que tienen un tipo de ordenamiento urbano que no es el mejor del mundo, ni para el transporte público, ni para los incendios, pues tienen que esforzarse en otras áreas. Y creo que la única que les queda es la de la prevención. Y eso es lo que creo, después de estudiar este tema, que no terminan de hacer bien en California. Es lo que me ha parecido ver. De hecho, el propio Donald Trump lo denunciaba el otro día cuando estaba allí, sobre el terreno, sobre las cenizas, habría que decir más que el terreno. Decía literalmente, me he apuntado aquí el tuit, traducido, decía: no hay razón para incendios forestales tan masivos, mortíferos y costosos en California, más allá de una gestión forestal deficiente. Esto lo tuiteaba el otro día, este fin de semana. Estaba en Twitter, que ya sabéis que es el jefe de prensa de Donald Trump. Nada más leer ese tuit me fui a buscar quién se dedicaba a estas cosas dentro de California, qué agencia estatal se dedicaba a esto. Y encontré que es una agencia llamada Cal Fire, que al parecer está infrafinanciada. Y no tanto porque no dispongan de unos medios que para cualquier otro país, o una cantidad de dinero que para cualquier otro país sería mareante, sino por el hecho de que carece de recursos, a la vista está, para mucho antes de que se declare cualquier tipo de incendio, limpiar la mayor parte de los bosques. Luego además se han visto los problemas que tenían a la hora de apagarlos, sobre todo porque es que se habían distribuido muchísimos. Aquí pensé que ¿por qué no se les dedicaba más dinero? Es de cajón. Un lugar donde hay incendios, que no estamos hablando de, no sé, el estado de Maine o New Hampshire o algo así. No. Estamos hablando de un lugar donde hay incendios, es la maldición de aquel estado. Bueno, pues al parecer, y esto es lo que me ha llamado la atención y mucho además, es que no hay voluntad política de limpiar los bosques, ninguna. Al parecer los ecologistas llevan como 20 o 25 años, los ecologistas locales, oponiéndose a este tipo de tareas. Os preguntaréis que por qué, qué tiene de malo limpiar el bosque. Pues al parecer lo que ellos arguyen es que el bosque hay que dejarlo en su estado natural. De tal manera que pasa un temporal de lluvia, tira 4 o 5 árboles, esos árboles caen sobre el terreno, y eso en circunstancias normales, pues puro combustible cuando llega un incendio. De ahí que tienen que pasar leñadores que troceen esos troncos y se los lleven, que además luego es una manera de explotar el bosque un tanto bastante sostenible, como se dice ahora. No necesitas cortar nada más que pegarle una limpieza. Hacer quemas selectivas en ciertas zonas donde se ha acumulado mucha maleza. Bueno, todas estas cosas que hacen los ingenieros forestales y que permiten que el bosque luego no se convierta en una ratonera. Bueno, pues sobre este dato he encontrado otro, y es que casi la mitad de la tierra en California, del suelo, es propiedad federal. Fue uno de los últimos estados, era el salvaje oeste, la parte final del salvaje oeste. De ahí que el gobierno federal tiene una buena parte, es propietario de una buena parte del estado, el 46% concretamente. De tal manera que estos ecologistas están activos en Los Ángeles o en San Francisco, en la bahía en general, pues no les ha hecho más falta que presionar en Washington para evitar estas talas selectivas y estas limpiezas, que según ellos pues traicionan la esencia natural del bosque. Como consecuencia de esto, he encontrado más datos tirando. Esto de investigar para la contra me permite tirar de varios ovillos a la vez y voy enterándome de muchas cosas.
La industria maderera californiana, que en su momento fue una industria importante hace un siglo, emplea hoy a la mitad de trabajadores que empleaba hace 20 años. Y su producción es un 70% inferior. No por nada, sino porque no pueden talar como talaban. Tampoco, en el caso de la producción es clarísimo, al no limpiarse bosques, pues no se retira toda esa biomasa que va quedando por los bosques. Así que lo que nos encontramos es que, el panorama final que nos encontramos es que tenemos bosques en California, bosques en estado semisalvaje, en los que además se construyen viviendas y grandes urbanizaciones, amplísimas, gigantescas, con callecitas en las que, en una calle que tiene varios kilómetros, una carretera más que calle que tiene varios kilómetros, pues lo mismo, hay 3 o 4 residencias, no más. Y si juntamos eso con una temperatura mayor y una sequía puntual, pues el resultado final es que pasa lo que ha pasado en Paradise, que va a terminar al final teniendo más de 100 muertos. Están muchos ahora hablando, lo podéis ver en la prensa local, de que hay que aumentar el presupuesto de los bomberos. Que todo esto se hubiera solucionado, o no habría que lamentar víctimas, si los bomberos hubieran estado ahí esperando, hubieran aparecido con sus mangueras, hubieran apagado el incendio, todavía en estado de conato. Y eso es importante, indiscutiblemente, claro. Pero vamos, yo no creo que se trate de eso, y más en un lugar tan grande como California, con tanta superficie boscosa. Cuando el incendio ya se ha declarado, eso ya es un fracaso. Ya todo lo que queda conseguir es que ese fracaso mate al menor número de personas posible. Así que no se trata tanto de apagarlos, que por supuesto eso una vez está, pues hay que apagarlo, sino de evitar que sucedan. Es decir, para evitar la cirrosis lo mejor es no beber demasiado alcohol, no tratarse la cirrosis una vez uno ya la tiene. Pues con esto pasa algo similar. A mí me lo comentó un bombero hace años. Me dijo que, hace bastantes años, me dijo que se me quedó grabado en la cabeza y creo que es perfectamente aplicable a esta historia. Me dijo que los grandes incendios no se apagan con agua, que los grandes incendios se apagan con prevención. Vamos con algunas llamadas de oyentes, por lo menos un par de ellas sí que voy a meter. La primera me llega de Valencia, el que habla es Juan Luis y nos cuenta lo siguiente. Bueno, Fernando, enhorabuena porque de nuevo te acabas de apuntar el tanto de dar yo creo que es un verdadero notición, aunque lo has dado hasta cierto punto de pasada al final del programa de hoy. Bueno, la notición es que en la pretendida subida del impuesto sobre el diésel de Sánchez, que serían unos 600 euros lo que supondría de ingresos para el Estado, no cubrirían ni lo que se gasta en el Estado en 11 horas de un día. Verdaderamente es un notición, como digo, digno de estar en el titular de primera página de toda la prensa nacional. Claro, no se evalúa, no se suele hacer la evaluación del coste de lo que esta pretensión, esta noticia que de la pretensión del gobierno está produciendo ya mismo. Para empezar, la disminución de ventas de coches diésel, porque los que querían comprarse coche, muy pocos podrán comprarse el de gasolina, no sé si muy pocos, pero desde luego mucho menos que los del diésel, con lo cual va a disminuir. Bueno, ya han dicho las casas que está disminuyendo la venta de coches diésel. Claro, las fábricas también al parecer ya han empezado a decir que a lo mejor se piensan continuar en España si se va adelante con esta medida y con otras similares, ¿no? Esto ya tiene un costo inmediato, porque, claro, estará sobrando gente en los puntos de venta y estará sobrando gente también en las fábricas que no quieren tener stock de coches diésel. Y esto debe continuar, estará continuando en este momento y va a continuar a lo largo de todos los años. Hay que contar lo que eso supone, porque habrá paro, de disminución de ingresos para la administración, a su vez la disminución de ingresos del IVA de los coches que no se están vendiendo. Pero es que además, si se pusiera en práctica,
a medio plazo, como estarían exentos los transportistas, habría una disminución claro, porque habría fraude. Esto es muy típico en España, se presentarían como transportistas muchísima gente, con lo cual a lo mejor acabarán recaudando casi menos que lo que están recaudando ahora con el aumento y la exención. En fin, esto es una muestra más de lo que ocurre cuando los políticos y responsables que no conocen verdaderamente cómo funciona la economía intervienen en economía, que lo ponen patas arriba todo y bueno, no consiguen lo que pretenden y además empeoran todas las situaciones. Enhorabuena, como digo, por tu notición y en general por todos tus trabajos, Fernando. Bueno, Juan Luis, es que el gobierno gasta 1.300 millones de euros al día, por lo que contaba el otro día, para hacer esas, tan fácil como hacer divisiones, no más. Esto nos sale 9.100 a la semana y unos 37.000 millones al mes. Dependiendo del mes, claro, hay meses de 31 días, otros de 30 y febrero que tiene 28 de promedio. Resumiendo, que el Estado español gasta en un mes el PIB de Bolivia en un año. PIB, no el gasto de Bolivia, del Estado de Bolivia en un año, el PIB de Bolivia en un año. Y gasta en un día, pero ya me ha dado por ir a buscar y a comparar, gasta el equivalente al PIB de las Islas Seychelles en un año, en un día de gasto del gobierno, de nuestro gobierno, es el PIB completo de las Islas Seychelles todo el año. En fin, ya sabes, la austeridad y esas cosas. Respecto a lo que me comentas del diésel, pues la guerra que le han declarado, y que no solo es en España, le han declarado la guerra en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todos los lados, también en los Estados Unidos, pues esto evidentemente tendrá consecuencias. De hecho, las está teniendo ya. Habrás leído varias noticias desde hará 3 o 4 meses, incluso antes, que los automóviles diésel se venden bastante menos y que los concesionarios no saben muy bien qué hacer con ellos. A ver, esto supongo que la industria se irá ajustando a lo largo de los próximos 2 o 3 años. Es decir, las fábricas que ahora fabrican coches diésel, motores diésel, pues irán transformándose. Eso se hace de manera relativamente rápida. Tratarán de sacar a descuento los que tengan en stock, quien quiera tener un diésel, a pesar de que sepa de saber que dentro de X años no va a poder entrar con él al centro de Madrid. Es que lo mismo no piensa entrar en su vida al centro de Madrid, entonces le importa un bledo que pueda o no pueda y lo va a poder comprar a descuento. Y se irán fabricando cada vez más motores de gasolina y luego, pues naturalmente, motores eléctricos, ¿no? Idem con el combustible. Es decir, las refinerías españolas, que son 10 las refinerías que hay en España, aunque una de ellas solo se dedica al asfalto, es la refinería de Asesa en Tarragona, solo hace asfalto, pues las 9 restantes. Una de las cosas curiosas que hace España es que importa petróleo pero exporta gasolina, grandes cantidades de gasolina. La que no se consume aquí, obviamente, porque la mitad del parque pues es de gasóleo. Una buena parte de la refinería de la gasolina producida en Puerto Llano, en Cartagena o en La Coruña se embarcaba en barcos especiales, en barcos gasolineros y se mandaba pues a los lugares más remotos del planeta. Evidentemente esto hará que se exporte menos, porque ahora se consumirá aquí. Gasoil se ha producido siempre muy poco en España, eso sí. El problema no será tanto ese, creo yo. El problema se presentará cuando se electrifique el parque. Es decir, dentro de X años, no sabemos cuándo, al momento en el que en lugar de haber un 1,2% de automóviles diésel, pues habrá, qué sé yo, un 35%, un tercio del parque. Bueno, allá será una cosa, no digamos cuando sea el 80%. Y aparte de los efectos secundarios que eso tendrá y que ya comenté in extenso aquí en un programa hace un par de semanas, yo me pregunto cómo va a sustituir el gobierno los 10.000 millones de euros que recauda actualmente por el impuesto especial de hidrocarburos. Supongo que algo se les ocurrirá, bueno, eso por descontado, algo malo, se entiende. Bien, vamos ahora con otro oyente, vamos con Javier Caramés, que desde Taiwán quiere compartir con todos nosotros una reflexión sobre el programa de ayer de la xenofobia. Me ha parecido muy acertado el programa que hiciste sobre la xenofobia. En primer lugar, me gustaría comentar que es una falacia lingüística hablar de China como un ente pensante que quiere conquistar el mundo. No existe tal cosa. China lo que es un país con millones de personas que toman decisiones que no responden a un orden centralizado.
De hecho, China como Estado-nación es una creación del siglo XX. No existía en la antigüedad algo llamado China. El nombre del país lo daba el nombre de la dinastía. Dicho esto, lo que sí que creo que es un peligro público es el Partido Comunista, pero no solo para el mundo, sino para la propia China. ¿Y por qué es un peligro público? Porque quieren volver al maoísmo. Xi Jinping quiere volver a la época de Mao. Mm, Está, por ejemplo, empezando una persecución religiosa, llevando la censura a unos extremos totalmente disparatados. ¿Y cuál es el problema? Que se están dando cuenta que el crecimiento de China no es gracias a ellos, sino a pesar de ellos y que supone un peligro para ellos. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, pensemos en la inversión china en el extranjero. Por paradójico que resulte, esto no le gusta nada a Xi Jinping, nada de nada. Él quiere controlar la inversión que sale de China, incluso limitarla. ¿Y por qué? Porque un inversor chino en China está bajo su control, en el extranjero ya no lo está. Y hay otro peligro todavía mayor que es el Ejército de Liberación Popular. Paréntesis, que es el ejército del Partido Comunista, no de China. La lealtad del Ejército de Liberación Popular es hacia el partido, no hacia el país. Es un peligro porque, por ejemplo, hace 2 años casi entra en guerra con la India, es decir, casi se mete en un conflicto nuclear y se creen que pueden librar una guerra con Estados Unidos a la ligera y ganar. Y si el Partido Comunista está fuera de la realidad, el Ejército de Liberación Popular todavía lo está más. Y si hay una crisis política en China, yo creo que es muy de temer lo que haga esta sección del Partido Comunista que añora la época de Mao. Pues mira, muy interesante, Javier, lo que nos cuentas. Efectivamente, China nace en el año 1912, hace poco más de un siglo. Es una nación-estado muy, muy reciente, de las más recientes del mundo, exceptuando a las descolonizadas. Nace con la revolución Xinhai y antes de eso era un imperio. Pero no un imperio constituido como un estado, era el imperio, en concreto el imperio Qing. Antes del imperio Qing pues estuvo el imperio Ming. Y el imperio Qing no era un estado moderno, era un imperio al estilo antiguo. De hecho, los Qing no eran ni siquiera Han, de la etnia Han, eran manchúes. Y los manchúes estuvieron sometidos a los Han durante pues casi 300 años, porque el imperio Qing empieza a mediados del siglo XVII. En tiempos creo que en España estaba Felipe IV, en aquella época, creo. Felipe IV, Carlos II. Los Han, de hecho, tenían, en tiempos de los Qing, durante estos 3 siglos, llegaron a tener vedado el acceso a los altos cargos de la administración imperial, para que os hagáis una idea. En fin, que la historia de China es fascinante. Yo la verdad es que no la conozco todo lo que me gustaría, pero siempre que veo algún artículo por ahí sobre el tema, me lo leo de principio a fin porque me encanta. Bien, vamos a ir terminando ya, que se me acaba el tiempo. Vamos con Pizarro, como todos los días, que nos hace su comentario, naturalmente, pues de nuestra historia de ayer, de la chinofobia. Cuando uno aprende por imitación, copiando de alguien que sabe hacer las cosas bien, se perdona todo el esfuerzo, todos los fracasos y toda la experiencia del aprendizaje por ensayo y error. Plagiando, uno obtiene el resultado deseado, pero sobre cómo se llega a él solo se tienen sospechas. Cuando China se vio obligada a copiar el capitalismo porque necesitaba urgentemente los resultados de prosperidad que proporcionaba, consiguió los resultados que precisaba, perdonándose 2 siglos de quiebras y revueltas sociales. Apostar a que la dictadura comunista puede perdonarse las consecuencias del capitalismo porque es capaz de tener a su enorme población en esclavitud latente a perpetuidad, es la apuesta arriesgada por la que se han decantado los jerarcas chinos. Las cifras de China son siempre apabullantes y es fácil abrumarse por ellas, pero cabe la posibilidad de que las cifras del ajuste social chino en la prosperidad también lo sean, y que antes de que China sea una verdadera potencia, tenga que pasar una verdadera transformación, que será digna de ver. Un cordial saludo de Pizarro. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ayer os comentaba en la contra de ayer, os lo voy a recordar durante varios días para que luego no me vengáis como la última vez algunos de vosotros que me dijisteis es que no lo has dicho las suficientes veces y claro, me quedé sin ella porque no lo comentaste lo suficiente. A mí no me gusta ser pesado, pero bueno, y esa es la razón por la cual procuro no ser intrusivo más que pesado. Bien, me refiero al tema este del suéter y de la camiseta, de la contrahistoria, lo de Tucídides, que os lo comentaba ayer y os lo vuelvo a comentar hoy. Lo tenéis, os puse el enlace en
la zona de descripción de YouTube y de iVoox, por supuesto, y hoy lo voy a volver a hacer. De hecho, creo que lo voy a estar haciendo durante el próximo mes porque esta campaña tiene caducidad, va a llegar hasta Navidades y después, como en la última, la del verano, también caducó a la vuelta de un mes, creo que fue, una cosa así, pues desapareció y no vuelve a aparecer. Estos de Everpress, que es como se llama la empresa que las hace, están en el Reino Unido y la verdad es que hacen camisetas de muy buena calidad y el servicio es bueno, ni una queja hemos tenido, esa es la verdad, pues te dan esta cobertura, esta ventana, ¿no? Para que vendas todas las que puedas durante... Y además queda bien porque es un poco una campaña, ¿no? En lugar de tenerlas siempre en stock, son algo muy especial. Bien, pues ya tenéis, ya sabéis, la historia es un incesante volver a empezar de Tucídides en formato suéter con capucha y en formato camiseta. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.